Bien, en el nombre poderoso de nuestro Santo Rey y Señor Jesucristo, vamos a escuchar este mensaje que el Señor nos ha traído en este nuevo tiempo que Dios ha preparado para nosotros, haciéndonos saber nuestra condición, lo equivocados que normalmente estamos, pero que Dios en su infinita gracia nos ha llamado a un tiempo de arrepentimiento y con palabras fuertes, pero de misericordia, ha dicho el Señor, ya no puedo tratarlos como niños, porque si los sigo tratando, a final de cuentas el daño lo recibiremos nosotros. Así que el Señor nos está hablando con palabras fuertes, pero que han de servirnos para corregir nuestra manera de pensar primeramente. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo que nos renovemos en la mente. Todavía hay muchas cosas que corregir, incluso podemos tener, qué sé yo, 20, 30 años en el Evangelio y el Señor no va a dejar de sorprendernos, amados míos. Cada día que nosotros buscamos al Señor, cada día que escudriñamos su palabra, cada vez que estamos en oración, nos damos cuenta de lo pequeños que somos y se cumple su palabra. Nuestros caminos y nuestros pensamientos son muy pequeños a comparación de los del Señor, pero gracias a Él, por Jesucristo, por ese amor eterno. Y hoy vamos a hablar de un tema que, que viene de la mano de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de los pecados ocultos, de los pecados de ignorancia. Y hoy vamos a hablar específicamente de la ignorancia como un pecado de muerte, no como una condición humana, no como parte de nuestra naturaleza humana, sino algo más fuerte que nos está afectando. Ignorancia, pecado de muerte, ese es el tema que el Señor, con el que el Señor nos va a hablar, y comenzamos con su palabra en el libro de los Hechos, el capítulo 17, del verso 30 al verso 31, dice en la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este pasaje, en esta palabra que el Señor nos da, nos habla también del día futuro, del día en el que Dios juzgará a todos. Pero si esta palabra el Señor hoy nos la ha dado, es porque también lo decíamos la semana pasada, es para este tiempo. Y miren lo que dice el Espíritu en la palabra. Dice que Dios ha establecido un día para juzgar. Y yo quiero aclararle algo, amado mío. Dios no miente. Yo no puedo venir a hablarle con palabras dulces y engañosas. Ese día que Dios ha preparado para juzgarlo, para juzgarme, ya está. Va a llegar y lo que Dios ha preparado no se lo va a quitar. Lo que Dios nos está llamando es que si, por decir un ejemplo, si vamos a ir a dar cuenta de 50 pecados, no lleguemos hasta ese día con 200. Aceptemos el juicio. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos que Dios azota y disciplina a los que ama. A los que ama. Dios también nos está llamando para prepararnos para ese día. Que ya está preparado, no lo va a evitar, no se ponga triste. Miren la misericordia de Dios que le está diciendo, ya está preparado, ya no le aumentes. Si para ti estaban preparados 10 azotes, Señor,
concédeme el amor para soportarlo, porque es para mi bien, porque es justicia, me los merezco. No me vas a llamar para algo que no me merezco. Por eso el Señor nos dijo, ya no te puedo tratar como niño, porque entonces tu pensamiento seguirá así. Y dice el Señor que ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia. Primero déjeme decirle por qué para Dios la ignorancia no es justificación. ¿Por qué nosotros no podemos decir, es que yo no sabía, Señor? Porque para Dios la ignorancia es solamente religiosidad y pereza de parte de nosotros. Porque en la Biblia tenemos todo el conocimiento que necesitamos. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solamente para la justicia que de nosotros debe salir, sino para que también nosotros conozcamos, según la justicia, qué nos estamos ganando, por qué nuestra vida está como está. Y mire, y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También dice que por el Espíritu Santo tenemos revelación. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Con estos dos versos, con esta palabra que el Espíritu nos da, entendemos que no podemos ir a excusarnos en ninguna manera delante de Dios. Tengo la palabra y tengo el maestro de la palabra. El Espíritu, lo que yo no entienda, el Espíritu me lo ha de enseñar. Tengo aparte de la palabra y del maestro, tengo acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro, para que Dios me socorra en el momento exacto. Yo puedo acceder al trono de la gracia para decirle, Señor, hazme saberlo por venir. Para que no me sorprenda, para que yo no tome caminos equivocados, decisiones equivocadas. Tú anuncias lo por venir. Por eso es que la ignorancia para Dios es un pecado de muerte, es un pecado que está endureciendo nuestros corazones. Tiene nuestra mente entenebrecida, por lo que decíamos también la semana pasada. Estamos tan distraídos con ciertas cosas, buscando más nuestro deseo que nuestro bien. Es sorprendente que esté más preocupado Dios que nosotros mismos porque nos vaya bien. Y nos da su palabra, y nos concede tiempo, y nos pone al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y decirle, es que no lo sabía? No es que no lo sabías, es que no te interesó, es que no te preocupaste, es que estás viendo las señales que están anunciando, ya lo dijimos, y más adelante, si Dios nos concede la vida, lo hablaremos. Estas señales no están preparando la venida de Cristo. No nos engañemos. Hay mucha iglesia engañada. Incluso ya el otro día veía un video que hasta un sacerdote de la iglesia católica decía que Cristo viene. No es cierto. Estas señales están preparando el levantamiento del anticristo. Dice la palabra en el libro de Timoteo, Tesalonicenses, haciendo un breve paréntesis, que el Señor no vendrá hasta que se cumpla el tiempo, ¿sí?, del hijo de perdición. Y a ese hijo de perdición se le dieron 3 años y medio. Todavía no se manifiesta más 3 años y medio. Estamos hablando de 4 a 5 años por lo menos.
Tiempo que quizá nosotros nos pese porque anhelamos la venida de Cristo, pero veamos la gracia, no estamos bien. El Señor está diciendo, falta tiempo, aprovéchalo. Porque tu vida no es lo que tú estás pensando. Y no es tan fácil, amado hermano, de decir, bueno, ya Dios me habló y de aquí a un mes corrijo mi vida. No. Nuestras luchas siguen. ¿Por qué? Porque seguimos en un mundo terrenal, y seguimos en un mundo que está bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia de demonios y pecados. La semana pasada el Señor nos decía, tú mínimo te tienes que confesar 3 veces al día, mínimo. Y yo le hago una pregunta, ¿usted oró por todos o por usted mismo? Porque somos un cuerpo, amado mío. No podemos decir, Señor, perdóname, Señor, perdónanos. Por todos mis hermanos, por todas mis hermanas y por aquellos, Señor, que esta intercesión pueda alcanzar. Perdona nuestros pecados para que pueda, ya hablaremos de esto también, para que tu bien pueda llegar a mi vida. ¿Usted cree que esa obra nos va a tomar un mes? Entonces es ahí donde vemos, donde le damos gracias a Dios por el tiempo que falta. Pero no hay excusa para Dios en que nosotros sigamos alimentando la ignorancia, esa pereza, esa comodidad. ¿Cuántas veces estamos creyendo que para nuestro crecimiento espiritual o para conocimiento de Dios, escúchenme usted bien, pensamos que podemos agarrar, sentarnos en casa y escuchar una prédica del pastor X? ¿Y quién te dijo? Y no estoy diciendo que sea malo, pero ¿qué tal si no era esa la palabra que Dios tenía para tu vida? ¿Que te va a servir? Sí, te va a servir. Pero Dios hoy te ha llamado con un propósito y preparó una palabra. ¿Por qué no estamos nosotros en otra congregación? Porque no es esa la palabra que Dios te preparó para nosotros. Entonces estamos tomando decisiones equivocadas, erradas, pensando que es lo bueno, porque no estamos poniendo nuestra dirección en las manos del Señor. Porque estamos creyendo que una predicación, o incluso la misma Biblia, es suficiente. Y por eso, lamentablemente, hoy la iglesia, mucha iglesia en Cristo, está completamente desviada. Lo dijimos hace unos días atrás. Se han olvidado de la dirección del Espíritu Santo. Es sorprendente que haya pastores que suben videos a internet de cómo hacer un sermón. Cristo no vino a sermonear. Por eso dice el libro de los Hebreos que nadie toma para sí esa honra, la honra del sacerdocio. Debe de ser alguien llamado por Dios. ¿Y cuántos pastores hechos por los hombres se han levantado? Y usan la palabra, pero se olvidan del Espíritu del Señor. Y ya estamos en la misma condición que aquel pueblo. Tenemos el tabernáculo, tenemos los panes, tenemos el arca, tenemos el incensario, los sacerdotes, hacemos los sacrificios, no nos hace falta la presencia de Dios. Y ni siquiera se dieron cuenta cuando el Señor ya no los acompañaba. Y de la misma manera hoy la iglesia. Tenemos la Biblia, sabemos usarla, queremos hablar de cierto tema, lo vamos, lo buscamos y con eso hacemos, ¿cómo se llama? Mensajes emocionales que quebrantan a la gente, pero no cambian vidas. Porque estamos olvidándonos de que el Señor dijo poderosas palabras. Separados de mí, no van a hacer nada, ni siquiera, amado mío,
Ni siquiera tu tiempo de oración, ni siquiera tu tiempo de Biblia. Nada vas a poder hacer, ni tu quehacer, ni tu comida, ni tu tarea. Dijo el Señor, nada vas a hacer. Todo te servirá para mal, te va a provocar mal. ¿Por qué nos estresamos? Ya es bien tarde y tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá y nos apuramos, lo hacemos de malas porque estamos ignorando a aquel que nos quiere acompañar. Porque no nos levantamos, despertamos, le damos gracias al soberano y le decimos, Señor, sobre todas las cosas que tú has preparado hoy para mí, yo las recibo para no hacer vano tu sacrificio y tu trabajo, pero sobre todo eso lo que más me interesa es tu compañía y tu dirección. Estamos ignorando tantas cosas, amado mío, y no nos estamos dando cuenta que estamos muertos, ¿eh? Pensamos que porque estamos en este cuerpo seguimos vivos y no es así. ¿A dónde te llevan tus pensamientos? ¿Cómo está trabajando tu corazón con las personas que te rodean? Dime cómo vas en la escuela. Dime cómo estás en el trabajo. ¿Cómo va tu negocio? Dime si te rinde tu dinero. Eso es muerte. Porque estamos ignorando la gracia, la compañía de aquel que es todo. Y dice, ya he preparado un día de juicio. Es necesario que tú entiendas que estás equivocado porque lo tuyo es pereza nada más. Costumbre, de que tú estás cambiando las reglas, de que tú estás modificando el sistema de Dios. La próxima semana Dios nos conceda la vida. Usted va a ver qué grave es eso. Pero siempre le estamos añadiendo o modificando. Creemos que somos mejores que Dios para modificar su palabra, para modificar el sistema, las formas, las instrucciones que Él nos dio para una vida perfecta. ¿Por qué? Por esa pereza, por esa ignorancia. ¿Sí? Lo que no está escrito, le decía el Señor, no lo puede enseñar, pero nos la pasamos ignorándole, dándole poca importancia a las advertencias y a las señales del Señor, y el diablo sigue ganando terreno en nuestra vida. ¿Cuántas veces echamos fuera demonios de nuestra vida? ¿Cuántas veces lo echamos fuera de nuestro hogar? Al contrario, ahora con las televisiones inteligentes, ahora ya podemos ver los videos en la pantalla grande y con volumen fuerte y todas esas majaderías y esas maldiciones abren puertas. Y es lo que no estamos teniendo conciencia verdaderamente, amados hermanos. Y el Señor tiene misericordia y nos ha llamado a la luz del conocimiento de la verdad. Dice la palabra en Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y podemos decir, eso es para otros, yo estoy en Cristo. No, amado mío. Esta palabra es para ti y es para mí. Dice que hemos perdido toda sensibilidad.
Ya no escuchamos, nos la pasamos tanto tiempo en el celular que ya no escuchamos al Espíritu Santo decirnos, para, ve a la oración, ve a la Biblia. Queremos una vida mejor, amado mío. Y el Espíritu Santo nos dice, el mejor de los dones que tú puedes pedir es el de profecía. Señor, concédeme la palabra profética para cambiar mi condición. Mire, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Pensamos que porque hemos aceptado a Jesucristo, que porque aceptamos su muerte, su resurrección, porque invocamos esa sangre gloriosa sobre nuestra vida, conocemos a Dios, estamos equivocados y lo estamos viendo. Dios nos ama, pero no nos va a tener por inocentes. Dios nos está llamando a corregir, pero no nos va a quitar el correctivo. Si usted conociera a Dios, eso debía de saberlo. Si usted conociera a Dios, debería de saber que tarde o temprano el Señor habrá de obrar en su vida. Y esto no es para que usted se aflige y diga, ay, de haber sabido no me convierto a Cristo. Dios es juez de todos, amado mío. Mire la gracia, repito, la gracia que se nos da, que como hijos se nos anticipa. Yo me ponía como un ejemplo la semana pasada. Me sorprendió el juicio de Dios sin haber conocido a Dios. Y hoy el Señor nos está anticipando las cosas. Entonces hay una gracia maravillosa. ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque no estamos pidiendo, Señor Jesucristo, llévame al Padre. Él dijo, nadie va al Padre sino por mí. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero intimidar con ese Dios. Pero es esa condición que ahora el Señor nos constriñe con su palabra. Porque ha sido la ignorancia, la apatía, la costumbre, la mala costumbre de esperar hasta el próximo domingo para recibir la palabra de Dios, para recibir una unción del Espíritu Santo, cuando tenemos 7 benditos días. Cristo cambió eso. En el principio eran 6 días harás tu obra y el séptimo lo santificarás. Pero Jesucristo nos abrió las puertas al trono de la gracia para entrar las veces que querramos o que Dios nos llame. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote que limpie nuestros pecados para ir a la presencia de Dios. El sacerdocio nos ha sido dado a nosotros cuando nosotros vamos, nos confesamos el perdón, porque es importante que confesemos que por Jesucristo mis pecados son perdonados, invoque yo la sangre poderosa de Jesucristo y entonces yo puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces no hicimos esto y creímos que entramos a Dios y por qué no había respuesta? Porque le vuelvo a repetir, queremos modificar lo establecido por Dios. Dios nos dio instrucciones aún para este día. Escúcheme usted bien, usted tiene que venir bañado, no haberse bañado ayer. Dice, y lavaros los cuerpos con agua limpia, o con agua pura, dice el apóstol. Y nosotros venimos con nuestras formas, con nuestros métodos, pensando que Dios nos va a recibir. Que Dios tiene una obligación. Tiene una obligación consigo mismo por nosotros, no con nosotros. Como creador, Él se comprometió consigo mismo y ha dado hasta su vida por nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos derecho de ir a exigirle. Y nuestra ignorancia, le vuelvo a repetir, vamos matando esa comunión con el Espíritu.
Vamos por el mundo creyendo que conocemos al Dios santo y verdadero. Vamos con un corazón de piedra y una mente tan entenebrecida que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Que debiendo de ser ya maestros como niños se nos tiene que estar enseñando, porque no tenemos nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí está el diablo ganando terreno, haciéndonos duros. Ya no tenemos la sensibilidad. Y no solamente para Dios, sino para el prójimo. Ya no nos interesa ver gente pobre o que quizá tenga hambre. La vemos ahí, no nos interesa. Está loco, algo pecó y Dios lo condenó a eso. Pero, ¿tú cómo sabes que si tú te acercaras y le dijeras, tienes hambre, toma este pan? ¿Cómo sabes que en ese pan obrará el Señor Jesucristo? O que tú vayas y le digas, recibe en el nombre de Jesucristo tu sanidad. Que ese espíritu de demencia, de locura, se vaya de tu vida. Quizá no va a suceder inmediatamente, amado mío. Pero Dios dice que la palabra germinará porque germinará. Ya no nos interesa si el hermano no tiene, si el hermano no viene. Y estamos viendo los efectos de una ignorancia que nos está llevando poco a poco a una muerte espiritual. O que ya estamos en una muerte espiritual y vamos a una muerte con un juicio que solamente Dios sabe. Cuando el entendimiento ya está entenebrecido, el pecado es ignorado. No te importa lo que haces, ni te importan las consecuencias. Ya nada más tu pensamiento es satisfacer tu deseo. Y pensar que que eres amado por Dios porque vienes, porque según tú oras, porque según tú leíste un versículo. Pero ¿de qué te sirve si no tuviste entendimiento? ¿De qué te sirve ese salmo si no conociste a Dios en él? Si no descubriste alguna de sus virtudes, si no viste espiritualmente ese momento, si no fuiste contristado por esa palabra, corregido, instruido, de nada te sirvió, porque ya eres insensible, porque estás ignorando que para ser sensible necesitas que Cristo te conceda un favor. Señor, rompe este corazón de piedra. Ábreme el entendimiento. Quita esta coraza de insensibilidad que hay en mí. Le vuelvo a repetir, somos nosotros quienes ponemos las reglas. Yo así me voy y me acerco. No me interesa cómo dice tu palabra, porque tú eres el que tiene necesidad de mí. Eso es lo que decimos con ciertas actitudes. Porque si tú me llamas es porque me amas y me necesitas. Mira, yo soy así si te parece. Lo decimos en pocas palabras. Y las consecuencias, le vuelvo a repetir, las estamos pagando nosotros. Mire lo que se dice de lo que pasaba, de las cosas que se hacían por los pecados de ignorancia. Hebreos 9 del 1 al 15 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué quiere decir con esa palabra aún? Quiere decir que, que cambió, pero no ha sido quitado.
Quiere decir que en este tiempo también hay ordenanzas para el culto y un santuario para este tiempo. Ese santuario hoy día eres tú y yo. Somos el templo del Espíritu. Pero hay ordenanzas para el culto. Le vuelvo a repetir, Él es el que pone las reglas. Verso 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire cómo el Señor nos muestra lo que fue para que entendamos lo que es. Muchas veces nosotros queremos entrar al lugar santísimo en el cual no tenemos acceso. Dice la palabra que estaba dividido en dos partes. El lugar santo donde entraba el sacerdote. El Señor nos ha dicho, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, podemos entrar al lugar santo. Pero no podemos acceder al lugar santísimo porque solamente accede el sumo sacerdote, el cual es hoy día Jesucristo. Cuando nosotros deseamos algo de parte de Dios, tenemos que pedirlo por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros nos confesamos y confesamos la palabra. No se trata de decir, ya me perdoné. No, Señor,
porque así está escrito que tú eres fiel y justo para perdonar. Confieso que mis pecados han sido perdonados y te pido a ti como sumo sacerdote que roces tu sangre. Sabemos que Él es fiel y justo y lo va a hacer, pero primero hay que pedirlo antes de confesar que esa sangre es sobre mí. ¿Y cuántas veces hemos ignorado? Escuchaba una compañera que tiene poco, es una bebé prácticamente en el Evangelio, tiene 7 meses. Y decía, es que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, pero le tiene miedo a los santeros. Pero todavía habla muchas majaderías. Eso no es estar cubierto con la sangre de Cristo, amado mío. Y no la señalo, pongo un ejemplo de lo que nosotros nos equivocamos. De cómo estamos ignorando que el pecado nos está confundiendo, nos está haciendo tomar decisiones que no nos corresponden. ¿Por qué no está usted dando hoy esta palabra? Porque yo soy el llamado, porque nadie más que yo podía dar esta palabra, porque a mí me fue dada, no porque yo sea más, no. Lo mismo, hay cuantos hermanos que usted les habla de la venida de Cristo y dicen, me extraña, pero yo lo he escuchado y supuestamente es un pastor, pero ¿para qué queremos que venga? Porque lo que Cristo va a venir a hacer, tú no lo puedes hacer, amado mío. Porque eso le ha sido encomendado solamente a Él. Porque Dios lo eligió a Él como me eligió a mí, como lo elige a usted para ciertas y determinadas cosas. Porque la obra de renovar y restaurar las cosas solamente le ha sido encomendada a Cristo. Por eso necesitamos que Él venga. Si Dios hubiera escrito que nosotros la podemos hacer, pues adelante. Pero dice la palabra que solamente accesa al lugar santísimo el sumo sacerdote, y ahora el sumo sacerdote eterno es Jesucristo. Pero tenemos una gracia impresionante. Jesucristo no entra y se queda. Él entra y viene a nosotros. Es como si nosotros accediéramos a ese lugar. Todavía no podemos acceder a ese lugar porque no hemos alcanzado la imagen de Jesucristo, porque no se ha cumplido. Entramos por Él, porque Él va y sale y nos trae la unción, la bendición en su sangre, como sumo sacerdote. Pero esa pereza de leer por leer o de no leer, de ignorar al Espíritu Santo para entender las maravillas ocultas, la grandeza para alcanzar, porque a por muy altos que sean los pensamientos y los caminos de Dios, no dice que son imposibles. Nos lo dice para que entendamos la diferencia y para que le pidamos lo que necesitamos para alcanzar. Pero estamos dormidos en una apatía y en unas costumbres que tienen el corazón duro, duro, amado hermano, insensible. Hoy día ese culto ya dejó de hacerse en la tierra, pero se continúa desde el cielo. Es necesario seguir haciendo sacrificio por los pecados de ignorancia. Para hacer esta ofrenda solo está aprobado por Dios el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Dicho en otras palabras, se necesita una constante comunión con Jesucristo para que Él mismo se ofrezca como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados de ignorancia. Pues Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es la ofrenda perfecta aprobada por Dios y el único sumo sacerdote aprobado por Dios. De otra manera, los pecados de inconsciencia no son borrados y sí nos siguen contando por Dios en contra nuestra.
Dice el libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero esa sangre es la suya. ¿Cuántas veces usted confiesa que come la carne y bebe la sangre de Cristo? Ah, sí lo hice el mes pasado. ¿Y quién te dijo que mañana o ayer no ibas a ser llamado por Dios? Fíjese que el Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día, pero lo dijimos hace tiempo. Nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos 3 diferentes tipos de alimentos. La palabra de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo y el alimento para el cuerpo, la comida común. ¿Cuántas veces da usted gracias por haberlo recibido? Porque no estamos verdaderamente conociendo a ese Dios que es una, de veras, amado mío, si usted se detiene un momento a pensar, se va a dar cuenta que esta ley de Dios es imposible cumplirla. Yo no sé si a usted le ha pasado, está leyendo su Biblia y le vienen pensamientos perversos. Está tal vez usted orando y le viene un rencor, un resentimiento, un mal pensamiento contra alguien. ¿Cómo es posible que nos pase semejante cosa? ¿A qué se debe? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios está mandando. El diablo se mete porque no lo hemos echado fuera. Dice el Señor, entra en tu lugar secreto. ¿Y cuando echas de fuera el demonio que está ahí? Y viene y te mete malos pensamientos. Y a veces tú piensas que con 15 minutos es suficiente. O que orar sentado, acostado, Dios te lo recibe. Porque con eso es tu condición física. Pero no va a permitir que tú pongas ahora la condición de que yo te voy a orar acostado. A doblar rodilla. Dice el Señor, vivo yo que toda rodilla se doblará. Cuando el Espíritu Santo te pone a doblar rodilla, ¿sabes por qué es? Porque espiritualmente estás delante de la presencia de Dios. Pero cuando tú estás acostado, sentado, no estás delante de la presencia. Dice, y toda lengua confesará a Dios. Cuando doblas rodilla y confiesas a Jesucristo como Dios, entonces verdaderamente estás en su presencia. Las mismas señales te van a decir que sí estás haciendo bien y que no. Es una ley que no podemos cumplir. ¿Cuántas veces quizá tú estás aquí y ya sientes, ay, esto es un fastidio, otra vez el domingo? Y eso es un pecado. Pero hay una gracia maravillosa que siempre nos está limpiando el Señor. Y entre más invoques tú esa sangre, llegará el día en que el pecado será echado de tu vida y tendrás esa cobertura de que ya no podrá entrar. Pero si te confiesas una vez al mes, una vez al día, y no invocas, no pides al sumo sacerdote, Señor Jesucristo, tú que eres el sumo sacerdote, que tuya es la sangre, no la puedo yo ir a tomar como si fuera mía, como si me lo hubiera regalado, no. Te pido, Padre bendito, rocéala sobre nosotros. Interceda, amado mío, no diga sobre mí. Pida por todos y por los que fuera de Cristo puedan alcanzarla. Y entre más y más, dice el libro de Apocalipsis, que ellos vencieron por la sangre del Cordero.
Hoy me limpió, pero voy a volver a pecar. Estamos como en ese problema del caracol que sube 3 metros y se resbala 2. Pero tarde o temprano el caracol llega a la cima. Tarde o temprano cumple el objetivo. Dice el Señor que todo lo sustenta con el poder de la palabra. ¿Cómo voy a sustentar yo mi vida perfecta en santidad, declarando que estoy cubierto con la sangre de Cristo, pero cumpliendo, como dice el Señor, con las ordenanzas del culto? ¿Cómo debo yo de Señor para no ser hallado transgresor? Eso es algo que el Espíritu me ha puesto. Para no ser hallados transgresores, Señor. Porque yo se lo decía, yo pensé que hacía algo bueno y mire, lo lastimé. Mi intención no era mala, pero sí se hace mal. Para no ser hallados transgresores de tu sangre, pisotear tu nombre ni hacer afrenta a tu Espíritu Santo. Guíame, guíame en mis oraciones. Concédeme la palabra profética que yo necesito para cambiar las cosas. Quita la maldición para que haya bendición. Y tantas cosas que no sabemos pedir y por eso no recibimos, que se nos olvida y nos separamos de Él. Y nuestra vida está tremendamente equivocada. Yo me he puesto a pensar, Señor, ¿quién va a cumplir una ley tan perfecta? Y lo admiro. Y lo alabo porque sé que mi Señor Jesucristo lo hizo en esta misma condición. Y yo le digo, Señor, pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste no romper un solo mandamiento? Yo creo que si Dios nos concediera, bueno, por ahí dicen los estudiosos que son más de 600 mandamientos, yo creo que son mucho más. Y Él no lo rompió ninguno, ninguno. Y está puesto ahí para auxiliarnos. Y está ahí esperando a que tú lo invites a tu vida. Pero ¿sabe qué hacemos, amado hermano? Solamente le pedimos visitas. Hoy le decimos ven y mañana no. ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis? El espíritu y la novia dicen, ven. El Señor dijo, habitaré. ¿Por qué no habita Cristo en ti? Porque tú le dices, ven, hoy. No le dices, ven y habita en mi mente, ven, habita en mi corazón, ven, habita en mi hogar, ven, habita en mi congregación. No te pido una visita, te pido, Señor, que aquí te quedes. Ven con tu vida en abundancia. Ven, Señor, a traer libertad, a traer sanidad. Ven con tu reino, ven con tu buena voluntad, pero ven. Ven, sé el padre de familia. Hace tiempo el Señor nos lo dijo. Sé tú el padre de esta familia, para que yo pueda dormir en paz sabiendo que tú vas a velar, que no vas a dejar que el ladrón venga a robar mi casa. Hay palabra de Dios, pero no la queremos aceptar. Y si quizás se la pedimos hoy de todo corazón, yo no conozco su corazón, no puedo juzgar. Quizás usted se lo pida fuertemente al Señor, pero no le interesa porque no insiste. Y le vuelvo a repetir, nuestra vida está cargada de ignorancia, de pereza, de malas costumbres, que lo estamos viendo reflejada en la mala relación entre nosotros.
¿Cómo es posible que entre padres e hijos, entre el esposo y la esposa, haya una relación de conflictos? ¿Por qué se alteran nuestros caracteres y empezamos a gritar? ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo en esa templanza de poder, a ver, vamos a buscarle una solución, vamos a pedirle a Dios dirección? ¿Por qué nos ofendemos cuando también ofendemos? Por la ausencia de Cristo, amado mío. No necesitaríamos estar echando fuera demonios si le dijéramos al Señor, ven y habita, porque Él dice, yo no tengo ninguna comunión. No entrarían si nosotros dijéramos, Señor, yo te abro las puertas de este hogar. Te abro las puertas de esta congregación. Te abro las puertas de mi negocio, de mi mente, de mi corazón. Ven, Señor, y habita. No te pido una visita, te pido una permanencia. Y seguimos y seguimos. Dice la palabra en Romanos 6, del 17 al 23. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales hoy se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces, amado mío, has confesado? Le vuelvo a repetir, usted va, se presenta delante de Dios, reconoce sus pecados, pide perdón por los que no conoce. Señor, porque tu palabra dice que eres fiel y verdadero, ahora en el nombre de Jesucristo, confieso mis pecados perdonados, te pido que me laves con esa sangre, recibo esa sangre y declaro anulado el poder del pecado en mis miembros y la muerte sobre mi vida. El Señor nos decía, cortas la hierba, pero dejas la raíz. Te ha dado poder Dios para anular las obras del pecado y las obras de muerte. Señor, donde había pleitos, ahora haya paz. Donde había disensiones, ahora haya unidad. Donde había, Señor, rencores, resentimientos, ahora haya perdón, haya reconciliación. No cambias las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿estás en Cristo? Amén, gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron, todo lo muerto se va, Señor, y donde había muerte, ahora en el nombre de Jesucristo se levante la vida. Y es por tu pereza. Porque estas maravillas de revelación del Señor, y no me enaltezco, repito, porque si yo tuviera una mejor relación con el Señor, esto ya tendría años practicándolo. Y no tengo mucho tiempo. Lo recibí por la misericordia y la gracia de Dios. Hoy declaro que esa relación de conflicto, de falta de respeto, Señor, ahora es una relación sana. Por ese pecado que está destruyendo esta relación, Señor, yo me pongo ante ti, te pido perdón y anulo el poder del pecado y la muerte y confieso ahora lo contrario. Espiritualmente estás muerto.
porque sigues sosteniendo la muerte, la sigues soportando. Hace un momento en nuestra oración decía, y también palabra de Dios que me ha sido dada, porque Dios es Dios de vivos, porque mi Salvador es la vida, Señor, nada tengo con la muerte. A volar la muerte. Donde había muerte, Señor, ahora hay vida. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida, 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 vida. No más pecado en mis miembros. No más muerte en mi vida. No más una mente y un corazón con muerte. Una mente y un corazón con tu palabra viva, porque también tu palabra dice que es viva y eficaz. Declaro esa palabra viva y eficaz en mí. Escucha esto, el pecado no tiene perdón, no conoce de perdón, ni de misericordia, no te da tiempo para el arrepentimiento. Tú lo buscaste, te dio lo que querías y el pago es la muerte. Le debes tu vida por haber ignorado y desechado la gracia y el sacrificio de Jesucristo. El pecado está cobrando. Y tú piensas que es la condición del mundo. ¿Y cuántas veces tal vez tú dices, ¿por qué se le va bien? ¿Por qué ese sí vende y yo no vendo? Yo que soy hijo de Dios debería de haber abundancia. ¿Por qué el dinero sí le rinde a él y a mí no? ¿Por qué ese, o aparentemente no, muchas veces juzgamos? ¿Por qué esa familia se ve con una buena relación y la mía que está en Cristo está mal? Porque estamos desechando la gracia. Estas palabras, esta oración que yo te estoy poniendo, amado mío, la he recibido de Cristo porque Él me llamó y yo respondí. ¿Se acuerda que le dije, Dios ha cambiado hasta la manera de orar? Las cosas viejas pasaron, ahora nos ha concedido un poder. Y cada vez que a mí, yo veo, digamos que lo contrario a lo que estoy orando, el Espíritu me recuerda, todo lo sustenta con el poder de la palabra. Tienes que esperar a que esa palabra brote y a seguirla regando. Señor, quita la queja de mí. No digamos, ya no me voy a quejar porque es lo mismo, separado de Cristo, no lo vas a hacer. Quita la queja de mí, Señor, porque esto agrada al diablo y no a ti. Porque esto es muerte y no vida. Ayúdame a agradecer. Agradecer lo malo, ¿por qué? Porque me va a llevar a entender que estoy haciendo mal. Ayúdame a cambiar las cosas. Yo estoy en Cristo a renovar las cosas. Fíjese qué tremendo es eso, amado mío. Y el pecado no tiene ese perdón, no nos da ese tiempo. Y Dios nos los está concediendo. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo hasta el día de hoy es el único que ha resucitado entre los muertos. Fíjese que la palabra no dice que Él sería el único, ¿eh? Miren lo que dice. San Juan capítulo 14, verso 12, dice el Señor, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, incluye la resurrección. Colosenses dice, porque Colosenses 1, 6, 18 dice,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el primero, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Hechos 26-23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Fíjense que la Biblia da testimonio de que debía de ser el primero, no el único. Hay tres personajes, tal vez haya más, pero tres personajes bíblicos que se puede decir que alcanzaron esa estatura: Pedro, Pablo y Esteban. Esteban murió como mártir. Esteban, siendo apedreado, da las mismas palabras que el Señor Jesucristo en la cruz. El Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dice que no les tenga considerado ese pecado. Pero dice que fue llamado siendo lleno del Espíritu Santo, aprobado por Dios al grado que muere. Pedro, ese Pedro que de veras tanto tiempo lo juzgué, me he dado cuenta que soy igual que él. O que somos igual que él porque rechazamos la gracia. Pedro, que se le dice 3 veces: Pedro, mata y come. No, Señor. No, Señor. A Pedro se le da una gracia, amado mío, que yo creo que a lo mejor hasta el día de hoy Pedro se ha de estar jalando las orejas. A Pedro se le da la gracia de morir en la misma forma que el Señor Jesucristo, y la rechaza pidiendo que se le crucifique de cabeza. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido dar y le hemos rechazado? Y Pablo, el amado Pablo, del cual se dice en Primera de Corintios, fíjese Pablo lo que dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Poniendo solamente a estos 3 varones. ¿Por qué no resucitaron? Por sus pecados de inconsciencia. Porque aunque fueron grandes varones de Dios, sirvieron al propósito de Dios, Dios no los tuvo por inocentes. Quizá ellos no se preocuparon, tanto se enfocaron en predicar el evangelio. Gracias a Dios, no digo que hicieron mal, pero ignoraron sus pecados de ignorancia. Ignoraron lo que la ignorancia generaba en sus vidas. Y mire lo que dice la palabra en Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que decía el Señor la semana pasada: todos compareceremos ante su tribunal. Pero en lugar de recibir el poco castigo por los pocos pecados, porque no vamos a llegar sin pecado al Señor, porque no sabemos la hora. Ojalá y el Señor nos anunciara o nos diera ese tiempo de, ¿cómo se le llama cuando están por morir? De agonía, que nos concediera un tiempo de agonía para estar en paz con Él. Pero si es un arrebatamiento o una muerte súbita, ¿cómo? Si no lo hicimos la noche anterior o el día temprano, pues por esos pecados vamos a dar cuenta y a recibir lo que según el Señor tenga que preparado para recibir.
Pero yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Pablo, que dio su vida? Porque Pablo testifica en el libro de los Romanos, dice, el mal que no quiero, eso es lo que hago. 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite y me ha dicho, bástate de mi gracia. Por eso nadie ha podido resucitar. Pero no porque no sea concedido o no sea voluntad de Dios, porque al menos la palabra dice que Cristo sería el primero, no el único. O que resucitaría Él para resucitarnos a todos. Si la palabra dice que Él debía ser el primero, ya debía de haber habido un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, qué sé yo. Pero es ignorar esta grandeza, desechar estas palabras. Dice, Señor, ¿puedo yo resucitar como lo hiciste tú? Y ahí está escrito, amado mío. Hay un juicio. Todos lo vamos a enfrentar. Pero Cristo se levantó de los muertos porque en ese juicio, ¿qué le dijo el Señor? Eres sin pecado. Los hombres te mataron por el pecado, pero delante de mí eres inocente. Nos convenía tal sumo sacerdote santo, inocente y sin mancha. Dios lo levantó de los muertos porque dijo, tú eres sin pecado. La paga del pecado es la muerte, tú eres sin pecado, no puedes. Resucitó por su propia justicia. Y esto no es inalcanzable, amado mío, le vuelvo a repetir. Es cuestión de fe y perseverancia, de dejar de ignorar lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo nos ha dado. Segunda de Corintios 2, 9 al 11 dice, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de que ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo disfraza del pecado para no ser confesado. No te dice que el chisme es pecado. No te dice que esa mala palabra, esa grosería, que ya todo el mundo dice, que ya por donde quiera se dice. Eso no es pecado. Pero se nos olvida que no es ni el diablo ni nosotros quien nos juzgamos. Juan 3, 18 al 21 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quieres saber si lo que estás haciendo es aprobado por Dios o no? Tienes que ir a Cristo, que es la luz, y a la palabra para que Dios te lo confirme. Tenemos el acceso libre, libre, amado mío, de verdad. Y en verdad, pocas veces estamos aceptando o entendiendo la profundidad de la grandeza de las palabras. Romanos 2, del 2 al 6 dice, mas sabemos que el juicio de Dios es con los que practican tales cosas, es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Es lo que le decía hace un momento, ¿sí? Menospreciamos las riquezas de su benignidad. Estamos tomando estos llamados que Dios nos hace para arrepentirnos como poca cosa. Y el día que ya está programado el castigo será al doble, al triple, no lo sé. Porque no te quieres arrepentir de corazón. Porque no quieres hacer un acto, tan simple como encerrarte en tu cuarto. Porque no le tienes que ir a pedir perdón a nadie, sino al que juzga. Tú no tienes que ir a postrarte delante de ningún hombre. Tú no necesitas ningún sacerdote que limpie tu pecado porque ya está. No necesitas ir a buscar un animal porque ya hay una sangre perfecta. Lo que tú tienes que hacer es encerrarte en tu cuarto, pedir perdón. Señor, guíame. Ayúdame a orar. Pero tu corazón está tan duro que ni eso quieres hacer. Estás pensando en lo que harás después, en cómo solucionar tus problemas. Cuando el Señor nos ha dicho, todo tiene su tiempo. Si te vas a encerrar en la presencia de Dios, que sea la presencia de Dios lo que te preocupe, lo que Dios te va a hablar. No le pidas solución por el problema. No le pidas respuesta. Espérate, ese es el tiempo de tu arrepentimiento. Dedícate a eso. Quizá después vuelvas a entrar, o ya después Dios te lo dé, pero mientras, dice que Dios no quiere que sigas atesorando ira, para que Dios no te castigue con ira. David le decía, escudriña mi corazón para que tu castigo no sea con ira, porque ya con ira dice el Señor que jura en su ira y no revertirá lo que ha programado. Todavía en su enojo puede ser misericordioso, pero en su ira, se juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. No quisiste ser castigado con amor. Me llevaste a la ira. Y es irreversible. Miren la severidad de Dios, lo que le decía. Hebreos 12, 15 al 17 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque tú le llores y le supliques y le ruegues y de verdad de corazón te arrepientas, ya cuando Dios dijo se acabó tu tiempo, tus lágrimas van a ser insuficientes. Tu arrepentimiento no va a ser aprobado porque vuelvo a repetirte. Por eso Dios ha llamado este tiempo de arrepentimiento. Y cuando termine, se habrá acabado. Se habrá acabado la gracia que Dios estaba ofreciendo en este tiempo. Y nos pone ese ejemplo para que no endurezcamos el corazón, para que dejemos ya, amados míos, esa manera de vivir, que quitemos ya de nuestra mente y de nuestro corazón ese pensamiento de es mi vida y yo la vivo como quiera, no es tu vida. Y en todo caso, Señor, tú me la diste, pues ahora yo te la regreso, porque yo sé que no la sé vivir. ¿Cuánto dolor te has causado tú mismo? ¿Cuánto mal?
Mira cuántos pecados están sobre ti. Mira que ya has llevado a Dios a dictaminar sobre ti un día de castigo. ¿Sabes guiarte? Mira lo que tú has provocado. ¿No te conviene poner tu vida en Cristo? Tú mismo te has arrastrado, te has llevado al tribunal. Démonos cuenta, amados míos, que no fuimos creados para vivir separados del Señor. Y aún de la mano de Cristo a veces son tiempos difíciles. Pero el Señor tiene grande misericordia. Y lamentablemente hoy día tenemos una imagen equivocada de Cristo. Dice el libro de Isaías 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Y esa es la imagen que tenemos de Cristo en nuestra vida. Hoy tenemos la imagen de un hombre perfecto, maravilloso, misericordioso, perdonador, de la cual estamos abusando. Nuestra ignorancia nos ha engañado y pensamos que Jesucristo es solo el abogado y mediador que necesitamos para justificar y perdonar nuestros pecados. Se nos ha olvidado que dice que Él es el todo y en todos. En este mismo momento Jesucristo está haciendo una herida y sanando otra. Está atribulando a alguien y consolando a alguien distinto. Ahora intercede por uno y determina el juicio de otro. En este momento aboga por alguien, juzga a alguien, intercede con gemidos indecibles por alguien más. En este mismo momento es abogado y también es juez. En este mismo momento es el mejor chef como el mejor herrero. Hace unos días atrás estaba intentando hacer un mueble, una mesita, y me quebraba la cabeza y no le hallaba pies ni cabeza. Y por el Espíritu Santo le dije, Señor, ayúdame. Tú eres carpintero. Y vino la respuesta del Señor. Y no le decimos, Señor, tú eres el mejor contador, tú eres el mejor albañil, tú eres el mejor mecánico, tú eres el mejor programador, porque eres el todo y en todos. Y solamente tenemos una imagen de Él a la cual estamos respetando, que no digo que no lo hagamos, pero no lo estamos viendo como la sabiduría de Dios, como el sábelo todo, no en modo de burla, sino de gloria. Y yo no lo estoy viendo como juez que me va a juzgar con toda la severidad que me pueda merecer, porque, es mi abogado, es el que intercede. Fíjate lo que dice la palabra, intercede. Está pidiendo una prórroga de tiempo para ti, no te está perdonando tus pecados, porque eso te corresponde a ti. Y esa imagen que tenemos nos tiene velados, nos tiene ciegos, confundidos, porque no estamos creyendo que sea capaz de ejecutar un juicio. Cuando las escrituras dicen que hay un lago eterno, que quizá le duela, no sé hasta dónde, quizá no por los demonios, o tal vez sí porque sabe que en algún momento fueron ángeles amados. Pero todas esas almas estarán ahí. Y Él escuchará ese lamento y ese dolor. Y tal vez le dolerá haberlas echado ahí, pero las va a echar. Porque dice que nuestro Dios también es fuego consumidor. Y nuestra ignorancia no nos permite ver esa gloria.
por la apatía. El castigo por la ignorancia en los hijos de Dios es más severo, porque sus hijos e hijas deberían conocerlo. Lucas 19, 20 al 21 dice, hablando de esa parábola de que el Señor repartió talentos. Vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Sabemos, debemos de conocer. Por eso el Señor no va a aceptar la ignorancia como justificación, porque tú debías de saber que Él toma donde no puso y recoge donde no sembró. Tú debías de saber que el Señor nos ha dicho más de una vez que por todo lo que tú tienes, escúchame, todo lo que hay en tu vida no te lo regaló Dios. La próxima semana te agrandaré esta información. Nada te lo regaló Dios para que hagas lo que bien te parezca. Todo lo que tú tienes, Dios te lo confió porque confía en ti. Por eso lo tienes. Dice la palabra, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Dice por medio de Juan el Bautista, que todo que nada recibe el hombre si no le es dado de Dios. Todo lo que tienes, solamente Dios lo puso en tu mano. ¿Para qué? Porque confía en que le vas a dar buenas dádivas. La ignorancia no es más que solo la pereza y comodidad que poco a poco va matando nuestra vida. Y este es el tiempo en el que el Señor nos ha llamado al arrepentimiento. Vamos a terminar con este pasaje bíblico, Hebreos 4, del 1 al 7. Dice el Señor, temamos pues, aún el temor de Dios no lo vamos a alcanzar si no le pedimos a Cristo. Señor, ayúdame a tener temor de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, oyes, pero no crees que algo va a suceder, sucederá. Pero los que hemos oído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho. Usted no peca en dudar de mí. Su pecado es que no vaya al Señor a confirmar que este mensaje es el mensaje que Dios había preparado para usted. El pecado es que usted nada más agarre, se levante y se olvide de lo que hoy escuchó, en lugar de ir a sobreedificar, en lugar de ir a buscar en la palabra del Señor lo que Dios tiene. Y termino con estas palabras. No pienses que porque aún no ha pasado nada, nada pasará.
Que no te sorprenda lo que ha de venir. Proverbios dice que el avisado escucha y se esconde, ¿sí? No te sorprenda lo que ha de venir, porque cuando digas en tu mente y en tu corazón paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina de la cual Dios te está avisando, no quiero que sufras. Ya está programado suficiente lo que habrás de recibir como para que todavía aumentes. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.